Comenzamos con los ejercicios de la guía número 3. En este caso vamos a, además de resolver los ejercicios, también les voy a tratar de mostrar algunas de las funciones que tiene el Excel para justamente resolver, en este caso, de manera estadística y también matemática, diferentes problemas. En el caso del primer ejercicio nos dice que se registraron los puntajes que obtuvieron 11 personas, 11 adolescentes, luego de realizar un test de agudeza visual, ¿sí? O sea, los puntajes de ese test, de ese examen, de esa prueba. Y debemos calcular entonces medidas de tendencia central, como son la media y la mediana, de posición, como es el caso del primer cuartil, y medidas de dispersión, como son la varianza y el desvío estándar. Lo primero que tenemos que hacer, ya sea que trabajemos en Excel, como también en el caso de que lo hagamos en papel y lápiz, es ordenar nuestros datos en orden creciente. Eso nos permite principalmente el cálculo de los estadísticos de posición, ¿sí? Entonces aquí yo ya coloqué los datos en orden creciente eh, y, y además lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, yo coloqué en la primera columna indicadores, son como o identificadores, ¿sí? Que corresponden a X adolescente o X persona del 1 al 11. Esto es básicamente un orden que yo tengo, le doy a mi conjunto de datos y me permite, bueno, sí, también plantear un orden básicamente, o un ordenamiento. Y siempre también recuerden colocar títulos a cada, o dejar la primera celda o el primer casillero para colocar información que ustedes crean conveniente. En general se coloca, bueno, qué es lo que incluye esta columna de- de la tabla, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular mediana, media y primer cuartil. Yo les voy a mostrar principalmente que en el caso de Excel, nosotros tenemos una forma para introducir un cálculo. Y esto es, colocando el signo igual, luego seleccionando, ya les voy a mostrar, el estadístico o la fórmula que nos interesa, marcando justamente las celdas que nosotros queremos, o con las cuales nosotros queremos hacer un cálculo, y finalmente dando Enter, ¿sí? Yo les voy a mostrar. Acá también tengo anotadas las formas en que se calculan estas medidas estadísticas, pero les voy a mostrar el paso a paso. Para el caso de la media o el promedio o media aritmética, yo debo sumar todos los datos de mi conjunto de datos y dividirlos por justamente la cantidad de datos que tengo. Es decir, yo tengo 11 datos, ¿sí? Son estos 11 datos, y debo hacer entonces la suma de todos estos datos entre sí dividiéndolo a esto por 11. Yo puedo hacer de esta manera, sin igual, escribo la palabra suma, ahí le doy doble clic en ese desplegable que apareció, y ahora selecciono directamente todos mis datos. Y con Enter, eh, perdón, tengo la suma de esos datos, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer los mismos pasos que hice recién, pero además, una vez que cierro este paréntesis, fíjense, lo vuelvo a escribir, sin igual, suma, ahí está el desplegable, doy doble clic, selecciono mi conjunto de datos, ¿sí? Y ahora, antes de dar un Enter, lo que hago es cerrar ese paréntesis y colocar una barra. La barra es la división. Entonces, hago la división por 11, que son los 11 datos. De esta manera, cuando ahora sí doy Enter, obtengo este valor. Y este valor sí es la media, o el promedio de este conjunto de datos, ¿sí? Eso, por así decirlo, es haciendo la formulita con cada uno de sus términos. O bien, también Excel me ofrece la posibilidad de invocar directamente a la medida estadística, en este caso la media la llama promedio, ¿sí? Entonces ahí elijo promedio y hago la selección de los datos. Cuando ahora doy Enter, ¿sí? Me calcula directamente entonces el promedio o media de este conjunto de datos, ¿sí? Esto es básicamente la forma, ya sea
utilizando los dos términos de la fórmula, es decir, sumando todos los datos y dividiéndolo por la cantidad de datos, o bien con el estadístico directamente, que Excel se encarga, por así decirlo, solo de resolverlo, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las dos formas. Voy a dejar acá para que quede más claro. Ahora bien, tenemos la mediana para calcular. La mediana, de manera similar a lo que les acabo de mostrar con el promedio, yo la puedo también directamente seleccionar desde aquí, doble clic, selecciono mi conjunto de datos y cuando doy Enter me calcula ese valor de mediana. Me lo está encontrando aquí. Recuerden que la mediana es el valor, o el dato, perdón, en mi conjunto de datos, que me divide al conjunto en dos grupos de igual cantidad de datos. Es decir, tengo un grupo hacia abajo y un grupo hacia arriba con la misma cantidad de datos. En este caso son 5 datos en cada grupo. Otra cosa que les quiero aclarar, si lo hacen de manera manual o viendo las fórmulas que están en la clase teórica, la posición de la mediana se calcula como n más 1 dividido 2. ¿Sí? Es decir, la cantidad de datos, n, son 11, más 1, 12, dividido 2, es 6. Entonces, en mi conjunto de datos, perdón, el valor en posición, o el dato en posición 6, ¿sí? Es la mediana. Esto ocurre cuando tenemos un conjunto impar de datos, es decir, en este caso como 11, como son 11. Si tenemos un grupo par de datos, vamos a ver que esta posición de la mediana siempre va a estar compartida entre dos datos. En el ejemplo, en el ejercicio que sigue, vamos a ver esa característica. Entonces, bueno, una vez que obtuvimos entonces la mediana, ahora vamos a pasar a el cuartil 1. El cuartil 1 también lo podemos calcular con la fórmula que nos ofrece directamente Excel, o bien estableciendo justamente cuál es la posición de ese cuartil 1. Entonces, vamos a poner posición de cuartil 1 para recordarla. En este caso es n más 1 dividido 4. Los cuartiles, justamente como su nombre le indica, dividen a mi conjunto de datos en 4 grupos. Entonces tenemos, en realidad, que calcular 3 cuartiles. ¿Por qué 3 cuartiles? Porque el cuartil 4 es el último dato siempre, ¿sí? Entonces, en el caso del cuartil 1, n más 1 dividido 4, ¿sí? Es 3. Entonces yo ya sé que la posición del cuartil 1 estará en el dato 3. Que es 15. Pero también podemos calcularlo colocando signo igual, cuartil, cuartil.xe, es el nombre de la formulita para Excel, y nuevamente seleccionamos el conjunto de datos. Ahora bien, antes de dar Enter, tenemos que colocar signo de punto y coma, y ahí ponemos, en este caso, como es el cuartil 1, el número 1, y damos Enter. ¿Sí? Y ahí vemos que es, bueno, 15. De esta manera entonces podemos resolverlo con las formulitas que nos da Excel. Y luego tenemos varianza y desvío estándar. Como también les acabo de mostrar, es bastante sencillo con Excel calcular varianza y desvío estándar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que varianza es, en este caso, la varianza muestral, que Excel la reconoce como var.s. Seleccionamos el conjunto de datos y damos Enter. Y lo mismo con el desvío estándar, es desvío estándar desbest.m, seleccionamos, damos Enter, ¿sí? O bien podemos hacer el cálculo, si estamos haciendo el cálculo manual, o bien lo queremos hacer para aplicar las fórmulas que les damos en las teóricas. Recuerden que la varianza es la suma de los desvíos al cuadrado dividido ln, dividido el tamaño de nuestra muestra. Entonces, esto, bueno, medio simbólicamente sería algo así. Estos son los desvíos al cuadrado
¿sí? Y para hacer un desvío al cuadrado, en este caso, yo debería hacer signo igual, mi dato, menos la media, ¿sí? Esto es lo que yo, en realidad esto sería el residuo, ¿sí? Un dato dividido a la media. Pero esto lo debo elevar al cuadrado. Entonces, Excel también nos ofrece una manera que es potencia. Potencia es eh, el cálculo matemático para estudiar justamente las potenciaciones o los números elevados al cuadrado, a una potencia, como en este caso el cuadrado, y aquí debemos colocar, entonces, potencia de lo que acabamos de mostrar, el dato menos la media, y antes de cerrar el paréntesis, debo indicarle a qué número estoy elevando, justamente a qué potencia tengo que hacer este cálculo. Y en este caso es al cuadrado. Cierro paréntesis, ahora sí, y doy Enter. ¿Sí? Y me calcula este número. O sea, este número es la resta entre este dato, la media, y eso elevado al cuadrado. Yo puedo marcar y seleccionar hacia abajo para que me haga me repita este mismo cálculo con los otros datos. Pero ocurre que, fíjense, si yo hago así, me va a estar dando números. Pero cuando yo entro a ver el cálculo, fíjense que no me está seleccionando el valor de la media, sino que me está seleccionando un casillero en blanco cualquiera. Entonces, para que no se me produzca este error, o para no generar justamente este error, yo debo hacer una marca en la formulita que acabo de escribir. Y es incorporando el signo peso. El signo peso en este caso me va a marcar siempre esta celda. Entonces, cuando yo hago el arrastre a las distintas celdas, la fórmula va a ir cambiando cada una de estas celdas, pero va a dejar siempre fija a este valor de media. Entonces, debo incorporar el signo peso, perdón, debo incorporar el signo peso aquí, antes de la letra, y después de la letra o antes del numerito. Fíjense que esta letra y este número es el nombre de la celda que cruza justamente la columna con el renglón o con la fila, ¿sí? La B14 es justamente esta celda. Entonces, yo le estoy indicando a Excel con estos signos, con estos dos signos peso, de que siempre deje fija esta celda. Y que lo único que cambie es la primera celdita que corresponde a cada uno de los datos. Entonces, ahora sí. Esto es Enter. Y ahora cuando arrastro, fíjense que los números van a cambiar. Son otros números, todos con coma, que justamente se debe a que está hecho bien el cálculo, ¿sí? Entonces ahora sí, fíjense que yo debería ahora hacer una suma, según lo que me dice la fórmula de la varianza, ¿sí? Esta suma me va a dar un número que yo aquí ya veo que este número dividido 10 corresponde a este valor de la varianza. Fíjense que yo hago este número dividido 10, ¿por qué 10? Porque es la cantidad de datos que tengo, ¿sí? 69,89, ¿sí? Que es el valor de la varianza calculado con la fórmula, perdón, con la fórmula así que Excel nos da directamente, que es var S, ¿sí? Obviamente el uso de esta formulita es mucho más sencillo, implica menos pasos, pero bueno, sepan que no siempre es tan directo el cálculo, porque esto puede variar según la cantidad de datos que tengamos y también por algo que vamos a ver, que es el tipo de variable con el que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una forma de calcular. Si queremos calcular el desvío estándar de esta manera, haremos la raíz cuadrada del número que acabamos de obtener. Entonces, para calcular el desvío estándar, así incorporándole justamente las formulitas, lo que vamos a hablar es de la raíz. Entonces hacemos la raíz, fíjense que este ya es la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Entonces yo hago la raíz cuadrada
de un número, ¿sí? Y aquí tenemos entonces 8,36, que es el mismo valor que puede ser calculado con el otro tipo de fórmula, que es, bueno, desbest.m. Yo estas fórmulas se las voy a dejar, voy a subir este archivo con los resueltos y les vamos a dejar para que tengan las fórmulas escritas y puedan probarlas ustedes directamente. Bueno, de esta manera calculamos el ejercicio 1, ahora pasamos al ejercicio 2. En este caso, el ejercicio 2 nos dice que aquí tenemos un grupo de 10 estudiantes que necesitan memorizar una lista de 6 palabras. De esta manera, contamos el número de intentos que hace cada uno para lograr. Fíjense que tenemos, entonces, los intentos de los 10 estudiantes para resolver esta prueba, o este memo test, ¿sí? Bueno, debemos construir la tabla de frecuencias, calcular nuevamente medidas de posición, de tendencia central, las de dispersión. Nos pregunta una frecuencia específica para determinados datos y comparar con otro grupo de datos. Entonces, vamos a ver. Yo aquí ya, entonces ya adelanté, ordené los datos, menor a mayor. Fíjense que también hice la suma de estos datos, como les indicaba recién, el signo igual, suma y la selección de los 10 datos. Y eso para mí a veces, muchas veces es más cómodo. Fíjense que tengo de vuelta indicados aquí del 1 al 10, cada uno de los estudiantes o de las personas estas que hicieron la prueba, y los intentos corresponden a las frecuencias absolutas, ¿sí? Es decir, cuántas veces lo hizo este estudiante, cuántas veces esta otra persona, y así sucesivamente. Fíjense que acá nuestra variable son los intentos para memorizar la lista de palabras, ¿sí? Como es una tabla de frecuencias, yo puedo calcular frecuencias relativas. También aquí les voy a dar la forma de hacerlo en Excel. La frecuencia relativa lo haríamos como, recuerden que es una proporción, o es una frecuencia justamente relativa con respecto a un total. Entonces, es el valor de un dato dividido el total de datos, ¿sí? Y ahí damos Enter. Entonces, para la persona que hizo 3 intentos, la frecuencia relativa corresponde a 0,046. Fíjense que si yo arrastro, aquí van a ver que se me produce nuevamente un error, que es similar a lo que les mostré en el caso anterior. ¿Por qué? Porque yo tengo que indicarle a Excel que cuando hago una división, no me modifique una división de un número con respecto a otro, y quiero que siempre sea, o que no se mueva uno de esos números, entonces debo indicarle que no se mueva, colocando el signo peso antes y después de la letra del nombre correspondiente a la celda que yo quiero dejar inmóvil. Ahora sí, doy Enter, este no me cambia, está bien, y cuando yo arrastro, me selecciona correctamente o me indica correctamente cuál es el resultado que quise calcular, ¿sí? Fíjense que es una característica de las frecuencias relativas que la suma de las frecuencias relativas para un conjunto de datos es igual a 1 siempre, ¿sí? Si quieren pensarlo de una manera más sencilla, estas frecuencias relativas, si yo las multiplico por 100, me van a dar porcentajes. Me va a dar un 4%, un 6%, 7, 9, ¿sí? 10, 12, 15, etc. Entonces, este 1% es el 100%. Y bueno, es justamente el 100% porque son todos los datos, ¿sí? Este 65 sería el 100% de los datos que tengo, ¿sí? Y podemos hacer los cálculos de acumuladas, tanto absolutas como relativas. Y esto lo hacemos de vuelta colocando el signo igual. Perdón, en el primer caso ponemos la misma frecuencia absoluta, ¿sí? Perdón, por acá. Lo mismo haríamos con la frecuencia relativa. Siempre es la primera, la misma que la que hemos calculado antes. Pero a partir de la segunda, yo lo que debo hacer es acumular justamente las frecuencias. ¿Y cómo hago esto? Sumando la primera frecuencia, signo de suma, con la segunda frecuencia, ¿sí? Y acá sí puedo arrastrar, no pasa nada,
Entonces voy sumando una frecuencia con la que sigue. Y a ese valor obtenido, 7, le sumo la que sigue, 5, 12. A 12 le sumo 6, 18, 18, 24, y así hasta llegar al final. Fíjese que para el último dato, yo ya llego al total de mis datos, justamente, ¿sí? Y lo mismo ocurrirá con el caso de las frecuencias relativas. En el segundo, entonces, coloco signo igual, sumo esta con con la siguiente, doy Enter, y así sucesivamente, para el último dato, yo ya llego al total. Bueno, aquí tendríamos una tabla de frecuencias bastante completa. Estos son totales. Entonces, y ahora veríamos, por ejemplo, para calcular la media, entonces, aplicando la fórmula para hacer un poco más rápido, va a ser el promedio, entonces, perdón, fíjense que siempre Excel nos da, o nos indica que hay un error, si hay algo que está mal hecho. Entonces, seleccionamos las frecuencias de los 10 datos, o sea, los intentos de las 10 personas, damos Enter, entonces la media es 6,5, la moda, recuerden, es el valor de la variable, perdón, el dato que más se repite. Entonces, en este caso, cuando nos fijamos, tenemos el dato con valor 6 y el dato con valor 7 que se repiten ambos igual cantidad de veces, 2 veces. Entonces, nuestra moda no es única, sino que tendremos dos valores de moda, 6 y 7. Es un conjunto de datos bimodal. Y en el caso de la mediana, vamos a ver que en este caso tenemos 10 datos, ¿sí? Entonces es un conjunto par de datos. La posición de esta mediana va a ser n más 1 dividido 2, que es igual a 5,5. ¿Sí? 11 dividido 2 es igual a 5,5. Entonces, la mediana va a estar en la posición entre el valor que está en posición 5 y en posición 7. Y es un promedio de estos dos valores. Por lo tanto, tendremos como mediana el valor 6,5. Ahora bien, en el caso del cuartil 3, también tendremos un valor, vamos a pensarlo como un valor intermedio. Fijémonos, la posición en este caso para el cuartil 3 es, fíjense que para los cuartiles es 3 por, aquí lo escribo, 3 por n más 1 dividido 4. ¿Sí? En este caso es dividido 4, porque son grupos, los cuartiles nos dividen a nuestro conjunto de datos en 4 puntos. Entonces, vamos a ver que esta posición es, bueno, 3 por eso 33 dividido 4, es un valor de aproximadamente 8 y algo. Entonces vamos a ver que, haciendo el cálculo con la formulita que les mostré de Excel, cuartil.xc, seleccionamos nuestro conjunto de datos, ¿sí? Recuerden, son estos 10 datos, y colocamos punto y coma y le indicamos qué cuartil queremos saber. Y es el cuartil 3, entonces. Cerramos el paréntesis y ahí nos da el valor. Es el valor que está entre 8 y 9. Exactamente es 8,25. ¿Sí? Y nuevamente tenemos desvío estándar y varianza. Y en estos casos, el desvío estándar, entonces, vamos a hacer el desvío estándar de la muestra. Seleccionamos la serie de datos y lo calcula. Hacemos lo mismo con la varianza var.s. Seleccionamos el conjunto de datos y damos Enter. ¿Sí? Fíjense que estos valores, entonces, chequeando, estos son los valores entonces que debemos estimar. Fíjense, ahora, nos dicen, perdón, fíjense que ahora nos dicen que otro grupo de estudiantes, un grupo 2, vamos a seleccionar los que queremos comparar, un segundo grupo de personas, estudiantes, hicieron la misma prueba, el mismo memo test, y obtuvieron una media de 4,8 y un desvío de 1,8. Entonces, ¿qué grupo quiere que pensemos?
en este ejercicio, realizó la prueba de mejor manera, o sea, con un mejor desempeño. Entonces yo aquí coloco los, los valores de media y desvío estándar, los que obtuvimos en el primer grupo, y los que nos da el ejercicio, lo que nos da el ejercicio para esta última actividad. Entonces, tenemos para el grupo 1 una media de 6,5 y un desvío de 2,17 o 2,2, si redondeamos. Y en el caso del grupo 2, tenemos una media de 4,8 y 1,8. ¿Qué voy a decir yo? Entonces es que el grupo 2 logró en menos cantidad de intentos, en promedio, ¿sí?, que el grupo 1 resolver este ejercicio o esta prueba, ¿sí? Es decir, en promedio, los estudiantes del grupo 2 lograron terminar la prueba en 4,8 intentos, mientras que el grupo 1 logró resolver esta prueba luego de 6,5 intentos. Lo hizo más veces, más tiempo, entonces el que tiene mejor desempeño va a ser el grupo 2. Pero no solo por el promedio, sino porque el desvío estándar también me está dando información. Al decirme que el desvío estándar, recuerden, me está indicando la variabilidad, cuánto varía, ¿sí?, qué tan diferentes, cuánto se alejan todos los datos en mi conjunto de datos con respecto a la media, me está también aportando información. Y bueno, me está diciendo que del grupo 2, no solo que lo hicieron en menos intentos, sino que al no tener tanta variación, esos datos, ¿sí?, esos resultados, por así decirlo, de la prueba, me está diciendo que que muchos de esos estudiantes realmente lo resolvieron en 4,8 intentos. Obvio, hubo estudiantes que lo hicieron en más o en menos intentos, pero no son muchos de ellos, ¿sí? Fíjense que el grupo 1, no solo que en promedio lo hicieron en mayor cantidad de veces, sino que el desvío estándar, al ser más grande que el del grupo 2, me está diciendo que, bueno, hubo estudiantes que entonces lo hicieron en varios intentos más por encima del promedio y en varios también, bueno, obviamente algunos lo hicieron en menos intentos en comparación con el promedio, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de conclusiones son las que podemos sacar a partir justamente de los estadísticos o de las medidas descriptivas que estamos viendo en esta unidad. Bueno, hasta aquí el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3 ahora. Este ejercicio no requiere de tantos cálculos, pero sí podemos pensarlo porque, bueno, nos plantea que en un grupo de pacientes de tercera edad, de un gabinete psicológico que trabaja justamente con esos pacientes, son 120 hombres en provincia de Buenos Aires, se registra que tienen problemas depresivos, se registró el estado civil de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces se armó esta tablita de frecuencias. Tenemos la variable, con cada uno de los valores para esta variable, casado, soltero, viudo y divorciado, y las frecuencias, en este caso son las frecuencias absolutas, es decir, cuántos de esos hombres corresponden a solteros, cuántos a casados, lo mismo con viudos y divorciados. Y el total de pacientes, que son 120. Entonces, lo que nos plantea es una situación hipotética donde llega Martín, o un paciente nuevo, pero que no registraron su estado civil. Y entonces, lo que nos propone el ejercicio es pensar a qué estado civil le corresponde este paciente, sabiendo que justamente tiene problemas depresivos. Bueno, aquí no hay mucho cálculo para hacer. Podríamos además hacer las frecuencias relativas, entonces, para quizás pensar esto de otra manera. Fíjense que lo que haríamos es dividir, entonces, cada valor de la frecuencia dividido 120. Entonces vamos a hacer 4 dividido 120. Voy a hacerlo así porque me resulta más fácil. 18 dividido 120. Sigue es 42 dividido 120. Y el último es 36 dividido 120. ¿Sí? Son las frecuencias relativas. Aquí
no, como les decía, no hay mucho para resolver. No hay mucho más para resolver, digo, en términos de cálculos matemáticos. Pero sí es pensar qué medida estadística a mí me aportaría información o me permitiría reconocer la información en este conjunto de datos. Y, como les digo, si no podemos hacer un promedio, no podemos hacer un promedio de solteros, viudos y casados entre sí, ¿sí? Entonces no tiene sentido decir, ¿cuál es el promedio de estados civiles? No existiría eso. Lo que yo puedo pensar, tampoco las medidas de posición me estarían informando mucho al respecto. ¿Cuál es la posición entre un casado y un viudo? ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer en este caso es tener en cuenta la moda. O sea, ¿cuál es de todos estos datos el más frecuente, el que en mayor cantidad aparece? ¿Sí? Y ahí veríamos que corresponde a viudo, el estado civil viudo, el de mayor frecuencia de todos los datos. Cuando yo les planteo lo de hacer el cálculo de la frecuencia relativa, es porque podemos ver que también, nuevamente lo que les digo, si pensamos en la frecuencia relativa como en porcentual, en porcentaje, ¿sí? 0,35%, el 35% de los pacientes son viudos, ¿sí? Un 15% casados, un 20% solteros y un 30% divorciados. Entonces es muy probable, ¿sí? Podemos decir, usar esa palabra, que hasta ahora es un tema que vamos a ver más adelante, pero asignarle a Martín el estado civil viudo, porque justamente